no hicimos el aviso, ¿no? Y muchos de ustedes dirán, che, ¿esto es una especie astrológico? Sí, claro. La astrología son 12 áreas de la vida, entre las cuales sirve para analizar nuestra realidad, nuestra economía, nuestros presidentes, el sector 2, el sector 8, el sector 10, el judiciario, casa 9, y la situación social en casa 11, que son importantísimos. Les hemos dicho también de que los eclipses que nos han golpeado las casas 2 y 8 y eso tiene que ver en astrología con la economía. Por eso pudimos advertir que para esta fecha el derrumbe total de ganancias, del salario y de lo que ustedes se imaginen iba a ser caótico. Y aún así, un cuarto. O sea, imagínense, de llegar a un aumento es un cuarto de lo que les va a llegar. Ven despidos, es un cuarto de lo que quieren despedir. Ven atrasos, políticas inútiles, confrontación, es un cuarto de lo que va a pasar. Por eso los tiempos de los eclipses siempre aceleran situaciones disruptivas. Ningún presidente pudo sostener una presidencia o pudo sostenerse en el poder con eclipses, ¿sí? Porque te desestabilizan, te golpean, te dejan muy mal y te fragmentan hasta tal punto, o también generan la oscuridad interna y sacan a la luz los trapitos. Y venimos teniendo eclipses varios a partir de marzo, la duración del mismo es de 1 año y medio. Tuvimos el eclipse en el eje Aries-Libra, justamente estamos hablando de Libra y nuestro entrevistado es de ese signo, Aries-Libra. Tuvimos un eclipse de Luna y un eclipse reciente de Sol. Con lo cual todos estos temas que nosotros vamos hablando es al respecto de que ustedes puedan estar en contexto de por qué el invitado de hoy. Justamente un libriano, al igual que el presidente Milei, eh, que se las trae, ¿no? Porque los vuelvo a invitar a que pasen por la TL para que vean el último posteo que hice, un hilo, al respecto de personalidades Aries Libra, de cuáles son los puros, arianos, puros librianos, signos de la guerra y de la paz, del amor, como lo encontramos en el libriano de Gandhi o en el libriano de John Lennon, o en este caso también de signo de la guerra, como lo encontramos en Sergio Ramos, ¿sí? Y su aguerrido carácter, o también cómo se da la polaridad inversa, de que un libriano es más Aries y un ariano es más Libra, como en el caso lo mencionamos de Zlatan Ibrahimovic, a los que conocen fútbol, tipo peleador pendenciero, y que polariza más hacia Aries, y como vimos dos ejemplos de dos jugadores brasileños de calidad, Ronaldinho, en este caso, que polariza más en Libra, siendo ariano Ronaldinho. Y después vimos, obviamente, la pureza del signo, en el caso de, bueno, Bob Firmino, muy conocido jugador del Liverpool, ¿sí? Un encanto de persona. Y también les mostramos cómo hay personalidades que son librianas que van hacia Aries, como el caso de Guillermo Moreno, un hombre contestatario que seguramente nos dejará títulos esta noche, eh, eh, que nos dejará como siempre títulos, con quien hablaremos sobre algo de historia, ¿no? De peronista. Hay algunas preguntas picantes que tengo ahí preparadas, siempre con el mayor de los respetos. Pero esa es la actualidad, gente, para ponerlos en contexto. La actualidad es que estamos viviendo situaciones delicadas, muy delicadas en el país. Mientras le doy la bienvenida a los que van llegando, invitándoles a hablar, pasándoles el micrófono, les vuelvo a repetir, va a estar reducido esto. Eh, la situación actual del país es que se viene cumpliendo a rajatabla lo que venimos avisando de la administración Milei desde hace tiempo. ¿Y por qué Guillermo Moreno? Bueno, les vuelvo a repetir, porque es un personaje que hoy está creciendo. A pesar de que en porcentaje de votos en elecciones pasadas fue mínima, menor, lo cual no quiere decir nada en absoluto. Como mencionaba Walter, el presidente, bueno, ustedes saben que el día del eclipse pasado, el 8, se comió un tremendo baiteo. Para los que no saben, baiteo es te comer una publicación falsa, tirando datos, y que es algo que todavía no sabemos dónde golpeó, ¿no? A quién golpeó de los tuiteros que manejan los informes del presidente, ¿no? Tirando datos de baja de inflación, de desaceleración de precios, a través de un bot, o sea, de una persona que creó una cuenta falsa, Jumbo Bot, y como en la última entrevista con Fantino, otro libriano,
cómo el presidente se comió tremendo baiteo citando fuentes de datos que no son reales, datos inventados por el usuario que dijo es un experimento social en el cual picaron para mostrar una realidad que no es tal. La realidad de la calle, ustedes mismos lo pueden decir, aumentos, precios por las nubes, despidos, como nos contó Vero, situación laboral delicada, como nos contó Walter, y la situación interna del país, como hablamos con Gonzalo, delicada hasta punto de niveles de alarma en aeropuertos principalmente por ataques terroristas. O sea, viene a la perfección y esperemos a ver lo que tiene para decirnos Guillermo Moreno al respecto de cómo se prepara la oposición. Una oposición fragmentada, una oposición debilitada, eso vamos a hablar, porque si no, mal no recuerdo, él siempre tira unas frases célebres, y creo que hace 1 o 2 años dijo que estaban asistiendo posiblemente a la extinción del peronismo, o sea, ni más ni menos, se atrevió a decir eso, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque fue sorprendente el hecho de que en 2 años, Milei, de ser a ver, un cómico de televisión, podemos decir, un payasesco personaje, logró entrar en Cámara de Diputados y luego de eso, del 2021 al 2023, sin presentar proyectos, faltando a las sesiones, no haciendo nada constructivo, simplemente siguiendo con declaraciones fuertes y candentes en televisión, luego se posiciona para ganar una elección. Obviamente, como sabemos, con el ayuda y el aval de Juntos por el Cambio, como lo mencionó acá Walter. Pero bueno, mientras vamos esperando a Guillermo eh, y a Luis Grimaldi, que va a ser nuestro colaborador, y a otros colaboradores, bueno, los invito, chicos, a que sigan dando sus opiniones. Gonza, ¿qué info tenés al respecto? Bueno, ¿te quedó claro lo de la manifestación, Gonza, que viene por el lado de las universidades? Sí, sí, eso la verdad me sorprendió. Sé que había un tema que estaba dando vuelta en las universidades del desfinanciamiento y yo en eso soy un tipo ambiguo. Hay cosas de la UBA principalmente que se tendrían que solucionar de otra manera. Es mi opinión, con un arancelamiento a los extranjeros para mí, porque hay muchos extranjeros en la UBA y esa plata que se le da, eh, porque en definitiva la educación en la UBA es gratuita, tendría que ser para los argentinos. Yo pienso en los argentinos, principalmente. Como pasa en el extranjero, ¿no? En las universidades del exterior, tenemos que pagar todos los extranjeros. Todos prácticamente, extranjeros y nacionales. Pero si queremos ir un poquito más y defender lo nuestro, porque ese es mi fin, defender lo nuestro principalmente, es, bueno, si hay un desfinanciamiento, cosa que no avalo, obviamente que no avalo el desfinanciamiento, principalmente de las universidades públicas y nacionales, pero también que se cobre a los extranjeros. Ese es mi punto de vista. Ya se están dando clases en la calle, ¿no? Creo Sí, que he sí, visto. No sé qué Sí, universidad le llegó 45 millones de luz. Es una sí, es locura. una locura. En los clubes principalmente, en clubes de barrio, estaba viendo en la televisión, perdón, Vero, que le llegó a un club 1 millón de pesos. Antes estaba pagando 120.000 pesos y le llegó 1 millón de pesos. Y ahí hay que hacer el foco. Esos clubes Pero principalmente que... les tiro esto. Gonza, les tiro esto se lo dejo en el paño para que lo trates vos y luego lo traten los colegas. Estábamos pagando barato y teníamos tarifas pisadas. Esa es la excusa de la cual el presidente dice estábamos pagando menos que en Europa, tenemos que pagar igual que Europa. ¿Qué les parecen a ustedes cuando escuchan esas declaraciones? Bueno, el tema es ese. Tenemos salarios perdón la expresión, de África y más servicios de cuarto mundo y con unas facturas y tarifas que vamos a pagar a hacer, no sé, como servicio que estamos en Suiza. Entonces ahí hay una gran distorsión que tenemos que solucionar de una manera. Los salarios tienen que aumentar
no sé, de cómo quieren hacer el gobierno, si lo quieren aumentar, si no lo quieren aumentar, pero los salarios estamos, parece, salarios africanos con servicios africanos y mientras las empresas están aumentando y se la quieren llevar toda. Porque ese es el problema de siempre de este país. Está bien el capitalismo, está perfecto, porque es necesario el capitalismo, pero tampoco el abuso de las prepagas, el abuso de los servicios públicos. Ahí hay que hacer el foco. Ahí hay que hacer el foco en eso, me parece. Perfecto. Vero, sí, Vero, mirá que vos sos coanfitriona y seguramente tenés algunos amigos conocidos, invitados que van a participar con nosotros, así que metele, estás sentite a gusto y piacere, sos una más. Sí, ahí justo invité a Juanchi, que es abogado, especialista en Derecho Internacional, también para que se pueda sumar a la charla con lo que estábamos diciendo, la coyuntura, lo que está pasando en el mundo y eso cómo nos afecta en cuanto a la guerra. Y quería sumarle algunas cositas, lo que estaba diciendo, que está súper interesante, lo que estaba diciendo Gonza, que en cuanto a las universidades, que está bueno lo que él está diciendo, que está interesante en cuanto a la cantidad de estudiantes y el tema de cantidad de extranjeros, les comento que le pueden encontrar las estadísticas en la página de la universidad, es menos del 3% del estudiantado, los extranjeros. A veces hacen un estereotipo, ¿no? De las personas extranjeras y que vienen acá a estudiar y que lo único que son, la mayoría de los estudiantes son extranjeros. La realidad es que no, en realidad primero para ver si esto es así se hizo una estadística con todos los estudiantes activos de la universidad y resultó ser menos del 3%. Eso por un lado. El tema, bueno, que estaban comentando del aumento de precios desmedido. Bueno, Milei decía que que iba por la casta y resulta, como ya lo venimos viendo por un montón de acciones, que la casta somos los trabajadores. Creo que los que más lo estamos sufriendo son los jubilados y los trabajadores. No sé qué opinan ustedes. No, comparto plenamente la casta y a donde pegó más fuerte es en la clase media. La clase media, Acá está, somos todos, el tema de Gonza. saber lo que pasa, y esto es lo que quiero hablar con Guillermo, principalmente. La clase media, para poder solventarse, está vendiendo los dólares de ahorro que tuvo toda su vida para pasar esta Un situación. plan diseñado, un plan que fue avisado, Gonza. Total, Vos sabés que acá también es lo inclusive que lo hablamos, ¿te acordás? es lo que pasa. Entonces, porque él lo dijo, Milei, que si no entraba plata, el que tenía que poner los dólares era la clase media, y lo dijo. Hagan el esfuerzo. Y eso es que pasa el día de que eso se corte. Después, ¿qué pasa? La clase media va a caer a la clase baja, a la casi indigencia. Y ni hablemos lo que están ahora en la clase baja. ¿Qué va a pasar? Antorchas Va a haber, encendidas, Gonza. eso es lo que más temo en este gobierno. Y en los Yo creo próximos que están meses, buscando ¿eh? un conflicto. Yo creo que están buscando un conflicto. La verdad que los que están calentando la calle, si ustedes ven los tuiteos que hacen la cúpula dura, como en este caso Romo, como Juan Doe, traductor te ama, y mismo el vocero presidencial todas las mañanas, que dicho sea de paso, se parece que se acostó tarde, que se viene acostando tarde últimamente de los Age of the Empire, que ha suspendido las conferencias habituales, ¿no? El único avance que se ve hasta ahora por el vocero es en su frente sembrada, con el sembradío que tiene, buenísimo, que ha logrado, ¿no? Pero parece que la carta somos todos, es lo que está... Y lo que más me llamó la atención también es el desplante
y de personas que, bueno, ustedes conocen hay un tuitero llamado Arrepentidos de Milei, está colocando información, está mostrando y te dicen por el otro lado, no, mentira, es fake, pero sabemos que no es así, gente. Sabemos que hay muchos que han bancado este proyecto de gobierno, que están siendo desilusionados, defraudados y que lamentablemente, como decís Gonza, están quemando los dólares que pudieron comprarse con las administraciones anteriores y están esperando ese supuesto ajuste a la casta que no es tal. No sé si Walter, Vero tienen información también. Hoy quien salió picante al cruce del paro de la CGT fue un referente de ATE diciendo es antes. No sé si lo leyeron, no recuerdo el nombre ahora, pero está diciendo que prevén y quieren y necesitan una manifestación con mucha mayor anticipación. Si ustedes leyeron algo. Sí, es cierto, Carlos. El tema es que, bueno, como al principio tocaba también el tema, Gonzalo, sobre la cuestión del paro que se va a hacer ahora el 9 de mayo, hay que tomarlo con pinza, todavía falta, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que estos paros a veces se ponen en la mesa de discusión, de negociación, como para poder ver lo que va a hacer el gobierno, porque 12 horas después de que se reunieron con Francos en la Casa Rosada, creo que fue el encuentro donde trataban de poner paños fríos, Donde estaba todo donde bien. estaba todo bien. Estaba todo bien y después. 2 horas después o menos, ya paro, ¿entendés? Y hoy uno de los secretarios de UPCN dijo, bueno, veremos, o sea, si se hace o no el paro. Y Franco después, a las pocas horas, dijo, vamos a negociar, podemos dialogar, así que hay que ver, ¿viste? Yo la otra vez comentaba que, bueno, porque ahí también de alguna manera está calentado el ambiente, las bases están pidiendo paro por esta situación que se está viviendo, pero hay que tener en cuenta que históricamente la CGT siempre fue tiempista, ¿no? O sea, siempre fue de ver la situación, analizarlo como un boxeador cuando se sube al ring, que vea al rival, a ver dónde pega los golpes, cuándo es el momento que está cansado y empezar a pegar. O sea, para que se entienda bien y que no se entienda de manera distinta, la CGT siempre cuenta cuando comienza un gobierno con 5 balas de plata, ¿no? Como para llevarlo a un cuento de hadas, como la otra vez quiso hacer el senador y le salió mal. Eh, Tiene 5 balas de plata, no las puede quemar en menos de un año, porque tiene 4 años en teoría. Eh, Así que básicamente tiene que ser paciente, ¿no? Esperar la situación, Si ver lo, cómo se va quemando la si lo luna de miel del emulo, gobierno. Walter, Sí, si lo emulo diría de que tienen 5 forros para usar en 5 cogidas futuro, emulando a, ¿no? sí, 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 también, exactamente. Entonces hay que tomarlo con pinza. En el medio se viene el tema del tratamiento del DNU, la ley Express, la ley Ómnibus, perdón, casi leycita, porque ya le van sacando cada vez más cosas. Todavía no pasó por comisiones, en las comisiones la van a seguramente a recortar y cuando llegue a la Cámara van a seguir recortándola. Y después el tema de la reforma laboral, que ya presentó un proyecto de ley, la UCR, que es básicamente un copy-paste de la reforma laboral que está en el DNU. Y el aviso o apercibimiento de parte de la justicia para que se expidan, como salió también, dentro diciéndole, che, dejen de romper la bola, si no definimos Sí, nosotros, que hablamos hace hace unos días atrás. atrás el presidente de la Corte ya había de alguna manera emitido una opinión con respecto al tema de la dolarización. Me estoy refiriendo al doctor Rosati, que es un especialista en derecho administrativo. Ya más o menos había comentado, incluso antes de que asumiera el presidente, dio una opinión sobre el tema de la dolarización, donde básicamente dijo que es una idea que atenta contra la moneda nacional y si atenta contra la moneda nacional, atenta contra la economía y la soberanía económica de un país. Y ya hace unos días atrás habló de que hay que esperar obviamente los trámites parlamentarios del DNU, pero que si se deja pasar mucho tiempo, un DNU que trata muchas regulaciones, bueno, la justicia va a ir poniendo básicamente sentencias que vayan tirándola abajo. Así que como que le puso el reloj de arena y se lo dio vuelta. Vamos a esperar. Excelente, Estos meses, vamos como a vos esperar. decís, van a Vero, ser bastante particulares. sí, bastante, demasiado. Bueno, Vero, contanos quién es Juancho, que un hablante que está acá. Lo dejamos todo en tus manos para que nos presentes y bueno, que lo vamos a escuchar atentamente. Dale, gracias, Carlos.
Bueno, interesante también todo lo que dijo Walter, solamente le voy a agregar algo. El que desde ATE fueron el sindicato que más metió presión a la CGT, porque fue uno de los sindicatos nacionales como UPCN más perjudicados, y siempre ATE es más combativo, mucho más combativo que UPCN. UPCN lleva más la línea de la CGT, más estratégico, ¿no? Está Andrés Rodríguez, y es mucho más estratega, como por así decirlo. Y bueno, sí, ATE es muy combativo y de hecho fue el que encabezó casi todas las movilizaciones que se vinieron dando este tiempo. Y como también les decía, fue el sindicato más perjudicado porque tiene la mayoría de despedidos. Y bueno, quería presentarle a Juanchi, que es abogado, especialista en Derecho Internacional, que seguramente nos va a comentar más de lo que está pasando y cómo nos afecta el tema de la guerra. Dale, mientras esperamos a Guillermo Moreno. Buenas noches, Juancho, te escuchamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? De 10, muchas gracias. Bueno. ¿Ya confirmó Guillermo Moreno para hoy o estábamos viendo horario y fecha? Les pregunto esto. ¿Ya había confirmado? ¿Mm? Ahí tenemos a Vero al respecto. A ver. Sí, confirmó para hoy a las 10, al menos por lo menos eso tengo entendido. Ok. No vas a decir que venís solo por Guillermo, Juancho, porque viste, vas a tener cancelación. Decí que viniste por Vero, mínimo. No, es que todo lo contrario. Al contrario, yo, digamos, me invitó Vero. Hay muchos temas, no sé si alguien leyó algo de lo que yo dije en algún momento. Igual se googlea, se busca fácil. Hay mucho material. De hecho, recientemente estuve en América 24 hablando del viaje de Milei a los Estados Unidos, con lo cual ya hay mucho de lo dicho, a pesar de que obviamente no se puede decir en los medios masivos de comunicación todo lo que uno piensa. Generalmente uno dice un copete, utiliza algunas frases, deja algunas sugerencias y sobre todo, te diría más que nada, utiliza metáforas y deja dudas, ¿sí? Preguntas más que respuestas. A ese respecto, Juancho, para que sigas elaborando, Dale. ¿hay una especie de censura en la televisión cuando vas a opinar del presidente? Y ya te dejamos todo el Bien, tiempo. no, por Contanos favor, sobre eso también. me encantan las preguntas porque además necesito saber si el feedback, si nos estamos entendiendo, si me van siguiendo, si vamos coincidiendo, así que dale primero para adelante en todo lo que quieras. Segundo, no, efectivamente censura no hay, lo que pasa es que los tiempos de la televisión son distintos, es otro, se maneja como otro lenguaje, otro tiempo. Hace un ratito uno de los compañeros se refería, usó una metáfora cuando habló de la CGT respecto del boxeo. Yo hice boxeo y conozco bien a la CGT, sé que es un elemento fundamental, creo que tiene un rol esencial en la vida democrática y también creo que hay elementos en la CGT y hay personajes que no deberían estar más, que tendrían que irse a la casa, tendrían que jubilarse o le tendremos que picar el boleto. Pero bueno, esa es una cuestión para otro día, abordarlo quizás con más profundidad y sobre todo con mayor debate. Yo amo el debate. Se lo vamos a preguntar a Guillermo a ver qué dice. Sí. Se lo vamos a preguntar, se lo dejamos en el tapete. Por supuesto, vamos con eso también. Ahora, referido a la pregunta concreta, no hay una censura explícita. Yo llevo 7 años en la televisión, 6 años y medio, y no he recibido nunca ninguna de esas características. Sí lo que hay son líneas editoriales, sí hay bajadas de línea, pero no hay censura, no existe la censura como tal. De hecho, a mí me invitaron para hablar del viaje de Milei y cualquiera que conozca mínimamente mi forma de pensamiento, que piense, que cree mínimamente lo que yo puedo pensar de este gobierno, bueno, ya sabe que no, en general no voy a estar de acuerdo prácticamente con nada. De hecho, creo que es probablemente, si no es el peor de los gobiernos, podría ocuparlo ahí, ¿sí? Siempre en la vida democrática, ¿no? Después ya hablando de la dictadura, por supuesto, no entra, pero en la vida democrática, en muy poco tiempo consiguió ser de lo peor. Referido a algunas de las preguntas que estaban haciendo recién en el tema de la estructura de costos, Guillermo ya lo ha dicho muchas veces, yo lo leo mucho a Guillermo, no solo lo leo, he debatido con él, hay ideas con las que no coincido y otras que sí coincido plenamente,
Por ahí en algunas cuestiones de relaciones internacionales no, pero lo que dice a nivel económico es hagamos costos. Y respecto a las tarifas es una gran falacia porque en realidad prácticamente no hay ninguna empresa que esté al borde de la quiebra. Generalmente dan muchas señales antes. De hecho, antes hay un concurso y antes se entran en lo que se llama, en términos económicos, de lo que tiene que ver con el giro empresario, entra en cesación de pagos. Hay muchas cosas previas, hay falta de liquidez, hay, no es que ninguna primero de las empresas públicas está en la quiebra, ni mucho menos. O sea, hay que ser tonto para entender de que les está yendo mal, porque ves cualquier balance, de hecho hay muchas que cotizan en bolsas y es público, la mayoría. Entonces, o hay que ser hipócrita, o hay que ser tonto, o hay que ser hijo de puta para pensar eso. Alguna de las tres, hay que elegir dónde nos gusta estar más cómodos. Eso como primera medida, ¿sí? La segunda medida es que acá hay una cuestión de política económica, ¿sí? Y hay mucho discurso y muy poca, digamos, tiene muy poca contundencia, digamos. Este gobierno no solo es un gobierno de improvisados, digamos, lo que dice es impracticable. De hecho, hay un solo modelo en el mundo que intentó llevar a la práctica eso y terminaron primero tapados de basura y segundo atacados por osos, ¿sí? Y pasó en un lugar chiquitito en los Estados Unidos. Entonces es inviable por donde se lo busque, o sea, no tiene ni sentido ni siquiera eh, practicarlo. Lo que pasa es que la Argentina terminó de alguna manera encerrándose en su propio, creo que una especie de tormenta perfecta que condujo a aquel que era el peor de todos, lo condujo al gobierno. Y como, bueno, hablando básicamente de odio, los medios tuvieron un porcentaje importante de la responsabilidad en esto, no toda, una parte. Por supuesto, el gobierno saliente, por supuesto, digo, hay una repartija de culpas, te diría, prácticamente nadie se va sin nada, sin su bolsita, ¿no? Como cuando terminan los cumpleaños que a los chicos le dan una bolsita, bueno, yo creo que nadie se tiene que ir sin su bolsita. Lo segundo es entender que efectivamente la Argentina está dividida en dos desde el comienzo de los tiempos. Este es uno de los análisis que yo he hecho y que he publicado de alguna manera en fragmentos en distintas oportunidades. Desde la fundación de la Argentina hay unitarios y federales, hay una idea de campo o ciudad, ¿no? Esta idea del qué es el campo. Bueno, hay mucho para debatir respecto de esto, ¿no? Entonces, lo primero que nos falta es, primero, diría un conflicto de identidad. Lo segundo es entender que, además de ese problema que tenemos histórico de división, hay problemas que no fueron zanjados, o sea, que permanecen hasta el día de hoy. Y que son anclajes, porque efectivamente no tienen asidero. No es la industria o el campo. Eso es una falacia. Es la industria y el campo, ¿sí? Nunca es o. ¿Por qué? ¿El o quién lo puso? ¿Quién instaló esa estupidez? Esto es como para ir tirando algunas ideas. Lo segundo es que el mundo está hacia un camino y la Argentina es el único país en el mundo que está en un proceso lento, pero consistente, de desindustrialización. Y eso se debe a parte de esa tormenta perfecta de la que hablábamos, que ha hecho que nosotros digamos es la industria o el campo. ¿A quién se le puede ocurrir semejante estupidez? ¿Por qué o? Si tenemos la maravillosa posibilidad de tener un campo que es maravilloso, que efectivamente, digamos, tiene rindes que son prácticamente en algunos materiales son únicos en el mundo. ¿Por qué sería O? En todo caso sería I, y además aprovechar que tenemos eso para desde ahí insertarnos en el mundo con mucha investigación y desarrollo. Y ahí me gusta una frase muy interesante que dijo una vez, le preguntaron a un ministro de ciencia indio,
si era correcto y era necesario que India, teniendo tanta pobreza, invirtiera tanto dinero en investigación y desarrollo. De hecho, estaba hasta en la búsqueda de cabezas nucleares, bueno, en fin. Y él dijo todo lo contrario. Es indispensable que India, siendo un país tan pobre, invierta todo lo que tiene y todo lo que puede en investigación y desarrollo. Es una frase que me quedó y creo que la Argentina en ese sentido debería retomar ese camino que perdió hace algunos años, por lo menos en ese aspecto. Después me tocó a mí publicar en una investigación que hice para un proyecto de tesis de una maestría en la DITELA. Hay un libro que ustedes después lo pueden googlear, lo buscan por ahí, y no es para promocionarlo, ni mucho menos, porque de hecho ya no quedan ejemplares y no está a la venta, o sea, ¿no? Y se hizo una tirada muy chiquita porque Te lo vamos a piratear, no te me preocupes. parece fantástico. Avancen entonces, proceda. Entonces, esto que te decía yo, que yo le decía en el libro, me tocó de alguna manera investigar. El libro habla sobre el Vector. El Vector fue un avión que hicimos con Brasil. Se llama CBA 123 Vector. Si lo buscan Vector y Venturino van a encontrar ahí que lo escribí junto a mi hermano. Bueno, en ese proceso de investigación nos tocó enterarnos que Brasil, por ejemplo, era bastante más, y lo es, ¿no? Es bastante más patriota en ese sentido, por lo menos sus fuerzas militares, que nosotros. Pero además nos tocó investigar cómo es que llegamos nosotros a IPF. Mucha gente de la historia no la conoce, cómo es que se crea IPF. ¿Alguien sabe más o menos cómo fue el tema IPF? Muy breve, no es para examen, sino para de alguna manera hacer memoria y sobre todo hacer pie en nuestra historia, porque si también la desconocemos va a ser difícil, ¿no? Hoy no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Y me parece que es fundamental conocer eso. Entonces, si alguien lo sabe, lo cuenta, y si no, muy breve, muy breve cuento cómo es que llegamos a tener IPF en la Argentina. Cuento lo de Vector, el nombre completito de Vector y Venturino, que ahí cuento, sobre todo en esta investigación, cómo es que llegamos a tener IPF. El libro se llama El Proyecto Argentino-Brasileño del Avión de Pasajeros CBA 123 Vector, crónica de un exitoso fracaso. Bueno, pues sigue, ¿no? Acá Gonzalo te está pidiendo la palabra, así que lo escuchamos. Avanti, Gonzalo. No, te quería hacer varias preguntas, Bueno. pero principalmente, YPF creo que fue, si mal no recuerdo, los principios fue por Hipólito Yrigoyen con el general Mosconi en su momento, ¿puede ser? Exactamente, el general Mosconi. Y la historia detrás de eso, cortita, así, a ver si te acordás algo, sería genial. No, esa no tanto, no tanto. Bueno, si querés explicar igual, a vos, pero yo me acuerdo que fue el general Mosconi, sí, que exactamente. en Comodoro Rivadavia creo que empezó toda la... Pero sí, te dejo la palabra para que cuentes bien lo de YPF. No, por favor. ¿Y qué más? Contame la otra pregunta, dale. ¿Qué me ibas a hacer, Gonzalo? No, que yo veo, y estuve escuchando, no sé si, creo que lo debes conocer vos como especialista en Derecho Internacional, a Juan Hago Loreto. una pequeñísima aclaración con eso. Dale. Para que diga que Dios, okay. Ahí estamos. Ahora ahí está, con esto. Lo segundo que digo es ahí, para que aclaro esto. Y ahí está, hay una página, la pueden buscar, CBA 123 Vector. Sí, fue el general Mosconi. Y vos me habías hecho otra pregunta, estaba contestando, me están bombardeando con consultas y todo eso. ¿Qué me decías, Gonzalo? La otra pregunta, por favor. No, después te quería hacer una preguntita con respecto a lo más, tiene que ver con la actual, con la postura de Milei, que yo creo que es más que relaciones carnales con Estados Unidos, en mi opinión. Sí, Hay una ideología. yo te iba a aclarar que en realidad soy analista internacional, no de derecho, soy abogado y analista internacional por la Torcuato Itela, y no es que soy analista, sino tengo la maestría en estudios internacionales por la Torcuato Itela, es decir, aprobé una tesis que es básicamente como parir un niño de dos cabezas, para que se entienda, es un poco bastante muy más que difícil. Lo cuento así para que se entienda, es realmente muy complejo y muy difícil, sin embargo, aprobaron la tesis de la DITELA, ¿sí? Así que eso es lo que quería contar, analista internacional por la Torcuato Itela.
Bien. No, yo te quería ir por esta postura que Sí. actualmente el gobierno de Milei, que creo que sobrepasa a lo que fue las relaciones carnales de Guido Di Tella y durante el gobierno de Carlos Menem, Bien, bien. ¿no? Pero a lo que Gran voy, pregunta. Sí. el problema, yo creo que hay un casillamiento del gobierno para mal de una postura ideológica hacia Occidente, ¿no? Yo creo que el mundo está girando un poco más a Oriente. No solamente, vos dijiste la India. Sí. India está pasando a China en cantidad de habitantes, ¿no? Eso Sí. es lo que se dice. No solo en cantidad de habitantes, sino además hay que saber que China hoy ya tiene una economía más grande, más fuerte que los de Estados Unidos. Lo que pasa es que no está siendo contabilizado eso por la penetración y porque además el mundo occidental responde a los Estados Unidos. Pero China económicamente hoy está más fuerte que los Estados Unidos, indiscutidamente. ¿Mm? Entonces, a lo que voy, yo creo que no solamente China e India, sino el movimiento que estaba yendo, la ideología occidental, ya se está yendo a un mundo oriental. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí. Que Eso es, hoy es un poco prematuro decirlo. Sí, lo que creo decir, lo que creo es que Estados Unidos, o por lo menos ya no es un mundo, digamos, absolutamente bipolar, eso no es nada nuevo. Sí hablamos de una multipolaridad que existe, que está presente y que efectivamente empieza a traer otras cuestiones que son, por supuesto, mucho más complejas. Es decir, las corporaciones han asumido roles que antes ostentaban solo los estados. Hoy hay corporaciones económicas, grupos económicos. No solo hay que citar a BlackRock, que probablemente uno sea uno de los más grandes del mundo, sino corporaciones que tienen más dinero y por supuesto más poder que Estados-nación. Entonces, bueno, a partir de ahí podemos seguir como una discusión que no termina nunca, básicamente, ¿no? Pero digo, para retomar lo de YPF, sí, lo cree el general Mosconi y por un solo conflicto con el Standard Oil. Un día el Standard Oil dice, yo sé que ustedes nos pagan todos los días, pero ahora van a tener que pagarnos el combustible por adelantado. Y él dice, solo pensar que de un día para otro una empresa extranjera, que es la única que en ese momento era una de las 2 o 3 proveedoras de combustible, no nos venda porque se le cante, por un cambio en el giro de su negocio, él dijo que había que tener, era un interés estratégico, tener que había el territorio argentino tenía y que había que tener una dirección de explotación del petróleo, que ya existía en ese momento, pero que había que crear una propia industria. Y ahí es donde nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y a partir de ahí, bueno, obviamente la historia más o menos es conocida, ¿no? Pero digo, fundamental entender esto, cómo era la mirada, cómo era la visión del mundo, de miras, cuál es la postura, no solo de cuando vos tenés una visión estratégica, sino cómo se pensaba el mundo en esa época. Entonces, esto es importante, es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante analizarlo, es muy importante verlo, eh, y me parece que por momentos la historia no está del todo contada en ese aspecto. Nosotros fuimos la 7ª nación en el mundo en hacer un avión en reacción. O sea, había 7 antes y después nosotros. Un avión a reacción en el mundo. O sea, nos metimos en el Dream Team de las naciones en lo que tiene que ver con la investigación de alta tecnología. Está bien, en ese momento era otra, por supuesto, otra Argentina, otro mundo. Trajimos a todos los grandes ingenieros alemanes, ingenieros aeronáuticos alemanes, que han dado un aventón y que se han directamente traído bajo el brazo los planos de lo que se llamó el Pulqui 1 y el Pulqui 2, que obviamente había otros aviones muy parecidos en el mundo porque era lo máximo que se había desarrollado en tecnología para la época. Entonces, esto era un poco para poner en situación lo que contamos en el libro y la visión. Ahora bien, retomando lo tuyo que decías, lo de los 90, en los 90 era un momento histórico determinado
y con eso no estoy justificando, yo soy uno de los grandes defensores que creo que el menemato y el menemismo han arruinado lo que quedaba de la industria nacional. No veo nada positivo, no creo que hayan sido peronistas, en fin, no se me preguntó sobre eso, pero digo, tengo una opinión muy dura respecto de los años del menemismo. Pero en última, vamos a pensar que hacía de alguna manera su negocio. Ahora, ir a conectar con los Estados Unidos, cuando vos no tenés ningún tipo de visión estratégica, dale, Gonza, mande nomás. No, yo te quería, lo que vas a decir, como Sí, vos bien decías, que era un momento histórico, sí, que era la caída de la Unión Soviética. Y eso sí. yo creo que ibas por ahí, no sé si ibas Sí, sí, a iba para estar eso. por ese lado. Sí. Sí, a ver, cosas que conocemos. Lo que digo es, en este caso, tenemos un grupo de improvisados que nos están conduciendo hacia ningún lado, que nos están distrayendo, que nos están ocupando, digo, ¿no? El día a día es ver si llegamos a fin de mes, si tenemos un paro de transporte, si tenemos un echado, si conseguimos un off, digo, ¿no? O sea, nos retrocedieron, nos empujaron 25 escalones para atrás para que no se debata sobre lo importante. Y básicamente están rifando al país entero, ¿no? Y es un tema muy, pero muy delicado. O sea, no es un tema, digamos, menor. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Estamos volviendo a los 90, pero en una versión, digamos, reformada y más trucha todavía. O sea, pensemos que en ese momento por lo menos no conocíamos otra opción y nos trajo ese verso, nos llegó este verso hasta ahí. Que este tipo idolatre a lo que fue el gobierno de Menem, que fue un gobierno que rifó lo que le quedaba al país y que fue un desastre, que hubo gente que decía, bueno, pero viajábamos. ¿Y a quién le importa si viajábamos? A mí realmente no me interesa si viajábamos a cambio de rifar el país. Pero bueno, eso tiene que ver con la falta de una mirada estratégica. Honestamente nosotros no hemos tenido una visión de un Estado, digamos, una proyección de una política pública de cómo nos conectamos con el mundo. Y eso, por supuesto, desde el punto de vista del análisis de los analistas internacionales, es una herida que duele y mucho, ¿no? Porque Juancho, déjame ir abriendo el panorama con otro invitado y periodista amigo, excelente. colega, Luis Grimaldi, a quien queremos darle las buenas noches y a ver qué tiene, qué opina al respecto. Vamos con eso. Mientras vamos esperando a Guillermo, que nos está confirmando que está buscando señal para llegar, así que lo aguardamos. Luis, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿Qué se cuenta? buenas noches Carlos, buenas noches Verónica, un gusto compartir con ustedes este space y ser coadmi. Saludarte Carlos, como siempre, mis mayores respetos por tu capacidad y por tu conocimiento en tus temas y en los temas políticos, por supuesto. Vero también, por todo lo que me voy enterando de vos, por ahí nos conocemos o no, pero realmente disculpa que no pude robarte el otro día cuando armé el flyer, después armaste el tuyo. Un gusto conocerte también y compartir esto. Solamente nada, en lo fáctico, explicarle a la gente que por ahí uno por gentileza, porque me ha pasado a mí pedir micrófono, y digo, uy, qué mal educado, no me da el micrófono. Que después Carlos, por favor, y Verónica explican la dinámica de cómo va a funcionar el space para que la gente pueda entenderlo y no se sientan mal si uno no da micrófono porque es de una determinada manera, después vemos cómo es. Por favor, expliquen eso. Y nada, saludarlos a todos en principio. Vengo recién de la calle, estuve ahí en el medio cubriendo las protestas sociales y todo lo que ocurrió ahí en el Congreso. Y bueno, después si queremos hablamos un poco de lo que es coyuntural y un poco más ampliado, y de todo lo que pasó y Dale, Luis. desde mi mirada. Así que bueno, era eso, Perfecto. saludarlos. Perfecto. No, igual estás de coadmin, así que podés meterle para adelante. Sí, hoy va a estar reducida las invitaciones a hablar, micrófono, a ciertos colegas, y mientras esperamos a Guillermo. Así que no se ofendan, después tal vez que termine el space, pueden subir, pueden dar sus opiniones, pueden hacer sus preguntas acá por los comentarios, pero la idea es esa, la idea es hacer una dinámica, y vamos calentando motores con el telonero de fondo, con Juancho, que nos está comentando los asuntos internacionales. ¿Sí?
que la verdad que lo estamos escuchando muy gustosamente mientras aguardamos al entrevistado. Y a ese respecto, Juancho, lo que vos comentabas de la fragmentación, nosotros venimos haciendo desde nuestra perspectiva astrológica estudios varios, ¿sí? Donde hemos destacado y hemos avisado desde hace años en varias entrevistas, en los canales, donde nos ha tocado estar, en radio, de que Argentina está dividida y creada a propósito para hacer esto que hoy es, para decir es campo o industria o es campo o industria. En realidad, la gestación, la génesis el 9 de julio de 1816 trae esta coyuntura. Ese día la luna llena estaba brillando con muchísima fuerza y trae esta nomia y antinomia, ¿no? De que unitarios y federales, lo que hablaste de sanar, Luis Grimaldi, que también viene con una especialidad, a pesar de ser periodista, distinta, con una mirada, y lo hemos hablado, de sanar, de desangrarnos, del componente de ADN genético que tenemos, cultural, externo, lo que nos han impuesto y obviamente después todas las estrategias que quieren hacer para debilitarnos porque saben que podríamos llegar a ser potencia y competirles. Pero eso que hablaste justamente, mira, fue un calco de lo que venimos diciendo en varios space, que esperamos tenerte seguido por acá, de que Argentina, la gestación del génesis, de cuando se funda el Estado argentino, cuando le permiten desde afuera tener libertad, el 9 de julio de 1816, hay una luna llena que nos tiene así. Esto es Argentina. Y hasta que no cambiemos, hasta que no refundemos la historia, va a seguir siendo así. Y a propósito de nuestro invitado libriano, quiero aclararle y comentarle a muchos de los que están acá, muchos compañeros, muchos partidarios de la doctrina, justicialistas, peronistas, libertarios, nosotros abrimos el panorama para todos, que Perón, libriano, del signo que hoy no compete, era un estudioso de esta ciencia, era un fanático adorador del arte oculto, del esoterismo, de la parapsicología, acompañado de dos personajes muy importantes. Uno es el doctor Ramón Carrillo, quien tenía un deseo ávido de que se involucrara a la parapsicología dentro de las ramas medicinales, ¿no? En ese entonces, a Perón le gustaba leer mucho, después llega Lópezito, otro libriano, que lo introduce en todas estas cosas, en todos estos conocimientos, y Perón tenía de consultoría a Luis Sobrino Aranda, que llegó a ser diputado nacional, un astrólogo de fama reconocida. Y hay una historia interesante, por Parque Lezama, se cuenta, no sé Juancho si lo sabrás, si no te estás enterando ahora, tanto vos como el resto de los compañeros, que había una famosa vidente y astróloga llamada Cassandra, que hay un incidente en el cual se lo lleva al general. De todo esto cuenta y lo vamos a invitar en cualquier momento, el Turco Asís, cuenta todas estas anécdotas que él tiene. Que Perón, ávido de conocer qué se le venía, visita a esta astróloga y ella le dice que no se presente a la reelección porque tenía dos o tres años, del 52 al 55, muy complicados, que mejor era esperar, correrse. Perón no quiere ceder, sale mal de esa entrevista, de esa charla, porque había, para ese entonces, había un movimiento que se estaba gestando contrario a Perón, ¿sí? Y él se va muy equivocado y le dice a Carrillo, no volvamos nunca más a esta charlatana, porque la verdad que decirme que no me presente, sabemos todo lo que pasó luego, del 52 al 55, y el general después se vuelve tan ávido de este conocimiento que llega, bueno, su mano derecha, su consultor, que en este caso fue López Rega, y que tiene un libro que estoy tratando de buscar, si alguno lo conoce, si alguno lo encuentra. Lópezito creó un libro de astrología. Conocido como El Brujo, ¿no? En el cual... Exactamente, el brujo, ¿sí? Y bueno, y estas cosas que hablamos, y ya te doy la palabra, Luis, lo que es el poder de las sombras, lo que es el turco con su brujita, lo que fue Macri con sus gurúes, lo que fue inclusive Cristina, llevada de la mano de Chávez a la santería cubana, lo que es hoy Milei y su parapsicólogo, a quien entrevistamos no hace mucho acá, y su hermana, ¿no? ¿Cómo el poder está emparentado con estas ciencias de consultoría? Y Guillermo Moreno tiene dos frases importantes, ¿no? Que ahora se las vamos a preguntar, que dice que la política no está para contar lo que pasa, sino lo que va a pasar, y que en eso el peronismo es un adelantado porque le gusta anticiparse al futuro. Una clásica definición de lo que hacemos nosotros, los astrólogos, ¿no? Anticiparnos al futuro, contarles lo que le va a pasar, y como ya lo venimos contando y está pasando hoy día. Simplemente hacerte conocer eso. No sé si sabías esas historias, te animo a buscarlas, a encontrarlas,
para tu mayor conocimiento al respecto de por qué el general, Lópezito, Isabel y la mar en coche, ¿no? Así que simplemente quería comentarte eso mientras te seguimos escuchando. No solo, sí, las conocía, no solo, igual fue maravilloso tu resumen, tu síntesis fue increíble, la celebro, honestamente. Y después decirles, me parece que es importante, ¿no? Uno habla de esoterismo y generalmente dice, bueno, ¿qué significa, no? Es como, hay como un... Y está bueno repasarlo textual, porque generalmente se sabe poco respecto del tema. Y es el conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas, tradiciones de una corriente filosófica o religiosa que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados. Para los que no son conocidos por esto, son profanos. ¿Por qué aclaro todo esto? Además, no era exclusivo de Perón. Desde la noche de los tiempos, los seres humanos que vivíamos en las cavernas querían saber si, por ejemplo, cuando iban a salir a cazar, lo primero que se preguntaban era si iban a volver. Segundo, si efectivamente se iban a encontrar con el, no sé, con el mamut, con el rinoceronte, con lo que iban a cazar. Y tercero, si efectivamente esto les iba a traer, porque recordemos que aquellos los abuelos de nuestros abuelos, no era como nosotros que tenían la vida medianamente organizada y que sabemos que en última o comemos algo, o vamos al freezer, o si ellos no cazaban o no encontraban lo que tenían, o sea, corrían el riesgo de morirse de hambre, literalmente, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo. Y desde ese momento que existe, digamos, cualquier tipo de práctica aparecen ahí las religiones también, para agotar lo que nosotros llamamos el estado de incertidumbre, ¿sí? Ese estado de, en principio, de indefensión, pero sobre todo de incertidumbre. Entonces, esto no es un tema menor. Para un tipo que está tomando decisiones, para alguien que se dedica a la política, que efectivamente está jugando con intereses, que a veces, de alguna manera, nos gusta decirlo, ¿no? Que juega la mancha con, ¿no? Esta idea de que tienen que ser muy rápidos porque si no, son el cocodrilo que se duerme es cartera. Entonces, inevitablemente en algún punto se ve de alguna manera subyugado por conocer qué es lo que le va a deparar el destino. Porque juegan con el Perdón, Juan, tiempo. Sí, decime, Verónica. quería hacer una pregunta a Carlos, me agarró ahí. Dale. Ganas de saber ¿hay algún político que te haya consultado? No lo va a poder decir, Carlita. Mirá, no, Números, la verdad ¿cuántos? que tenemos, bastantes, pero siempre lo mandan a terceras líneas, mandan muchos, ¿sí? Mandan a consultar, mandan a saber, muchos de ellos, muchos políticos también, oficialistas, de todas las ramas, están acá escuchando, ya a varios los conozco, con nicks falsos. Son personajes que si ustedes se enteraran quiénes son, la verdad que, bueno, pero bueno, queda el secreto profesional, pero no podría faltar a eso, pero para no cortar lo que estaba hablando Juancho, este tema, sí, yo lo resumía al general, pero es verdad, en varios space lo hemos hablado y parece, mira Juan, yo no sé si vos sos una reencarnación mía, una externalización de mi ser, pero palabras que salen de tu boca, las hemos replicado acá varias veces, contando de cómo desde las cavernas se salía para saber si el mamut lo iba a comer, si sable colmillo, diente de sable estaba ahí agazapado, y otras Claro, tribus, ¿no? Sí, bueno, me llama mucho la atención la sincronía de tus palabras con muchos de mis estamos pensamientos. en la Así que frecuencia te súper también, ¿no? agradezco, está muy interesante. Estamos en la Estamos frecuencia, Carlos. vibrando en la misma sintonía. Y déjame dejarte una frase para que continúes con tu Por favor. elaboración. El destino baraja y da cartas y es a nosotros cómo jugarlas. Claro. Sí, totalmente. Coincido plenamente. De hecho, vos como hombre, digamos, de estas ciencias y bien compenetrado, sabrás que hay una parte que está siempre de alguna manera librada al azar, que hay una parte que hay una endija, ¿no? Como el prólogo de Lichín,
no sé si lo habrán leído ustedes, que recomiendo que lo hagan, es maravilloso, maravilloso. Si no lo han leído, háganlo porque amerita, realmente es importante. Y esta idea, ¿no?, de las prácticas esotéricas, referido a esto que vos venías contando, ¿no?, son el refugio donde se encuentran las respuestas inmediatas y donde se controlan las energías negativas y armonizan las energías positivas. Hay que armonizar este mundo caótico e individual, decía Lash en 1999, ¿no? Lo cuento para redundar en esta idea, ¿no? Me gusta siempre hacer alguna cita, en lo posible compartir de quiénes son, ¿no? Porque por afanosa inspiración me ha pasado que van muchas de las ideas y muchas de las cosas que he venido diciendo, se olvidan de citar la fuente, pero ya les contaré en detalle eso en otras oportunidades, ¿eh? Tampoco es tan importante, ¿sí? En Perdón, realidad buenas es... noches, Vos sí que Felipe. tenés secreto. ¿Cómo, Carlito? Repetí, por favor, que no salió. Perdón, buenas noches, ¿me escuchan? A ver, ahora Sí, sí te escuchamos. ¿me escuchás? Ah, buenas noches, Rodolfo, mi nombre, ¿cómo estás? Quisiera hacerte una consulta sobre este tema, porque yo vengo de otro lado, pero es interesante. Por ejemplo, estaba pensando que... Decide qué lado venís, porque hoy lo vamos a tener a Moreno y va a dar datos, va a dar nombre. No me venga con ambigüedades, aviador, ¿de qué lado venís? No, quiero decirte que yo Chala. soy un tipo más de la ciencia, de la parte más científica, pero no puedo evitar porque es un mundo que, digamos, Ahí lo Moreno me conozco está muy por diciendo, arriba. quiero avisar una cosa para la gente, para que todos aquellos que están tan expectantes y esperando, ahí está muy complicado con la señal y no se va a liberar hasta tarde y se está disculpando, quiero avisar esto, es probable que hoy no logre conectarse, se lo estaba adelantando a Verónica para que lo vayan sabiendo este tema, ¿sí? Que no va a poder ser hoy de la partida aparentemente. ¿Mm? Sí, qué pena. La verdad que en este sentido siempre las comunicaciones con Mercurio retrógrado se caen. Lo venimos viendo en varios space. Sí, nos está contando, Vero también nos está diciendo que la señal le está haciendo esquiva. Pero bueno, vamos a tratar de aguantarlo un ratito más. No hay ningún problema. Si no, lo volveremos A convocar. a reprogramar. No hay ningún, sí, no hay ningún problema. Obvio. Dale, aviador, seguí con tu desarrollo y tu pregunta para Juan directamente. Dale, gracias. Juan, quería consultarte. Vos cuando hablas de los líderes de estados que consultan estas cosas, lo atribuís por ahí a una especie de fragilidad o falta de certidumbre. ¿Tenés conocimiento que, por ejemplo, líderes más radicales o líderes de izquierda hayan recurrido a lo mismo? No sé, se me ocurre, si bien las comparaciones... Lula en Brasil, aviador, Lula en Brasil es iniciado en la Umbanda. ¿Te suena un líder de izquierda que consulte? Sí, no sabía esto, pero bueno, era lo que yo quería preguntar. Muchos, y además hay como una vida pública, hay que reconocerlo esto, ¿no? Hay una vida pública que se mantiene, generalmente sus esposas, digo, el caso Scioli en la provincia, y podemos nombrar una serie de etcéteras que tienen que ver con una vida pública, que es la que coinciden. Recordemos muy recientemente la relación de este señor, el presidente y todo esto, digo, no se sabe ni siquiera cuál es la relación no actual con una vedette, sino con con las mujeres, digo, no sabemos si efectivamente, digamos... Bueno, yo creo que la cosa va por varios carriles a la vez para mí. Para Bueno, mí, acá hay graves problemas que vienen de índole religiosa, de índole extranjerizante, de muchas índoles, y todas son nefastas, por lo menos para mí, ¿no? En bueno, mi opinión. y, Pero y- bueno, Aviador, ¿qué opinión te merece la potencia china a vos? Son asiduos consultantes del I Ching, que sí, tampoco es una entiendo. ciencia, sino es un arte. Entiendo. Bueno, yo creo que los chinos encontraron un equilibrio bastante interesante entre el capitalismo y el comunismo, si se quiere, el comunismo tradicional o antiguo. Me parece que encontraron un equilibrio, por decirlo así. Económicamente han superado a Estados Unidos ampliamente y, y creo que para adentro tienen una política relativamente ordenada, aunque yo la verdad, o sea, siendo un tipo de izquierda, no coincido con algunas. O sea, hay veces que uno se plantea si uno sería capaz de vivir en China, por ejemplo.
Yo no sé, quizás no, quizás culturalmente o políticamente no podría, pero sí reconozco que han encontrado una especie de equilibrio. Este, yo no sé, no opino sobre las personas que consultan o van por este tipo de cosas, porque yo no creo en ellas. O sea, yo creo que la base está en la seguridad personal o en las convicciones, es decir, yo voy para allá porque creo que es lo justo, lo correcto. ¿Puedo equivocarme? Sí, puedo equivocarme. Pero si lo hago, me voy a equivocar sin mala leche, o sea, intentando hacerlo mejor. Pero creo que eso se basa en me parece a mí, ¿no? Yo lo siento de esa manera. Ya te digo, sin conocer, pero creo que se basa en la seguridad personal. Cuando uno tiene bien claro lo que quiere y a dónde va, creo que no necesita mucho, pero bueno, es mi forma de sentirme interiormente. Sí, sí. Lo que pasa es que, Entiendo que puede Rodo, haber estás personas hablando que, desde tu situación personal y es súper valioso, pero acá claro, el poder es otra cosa, Rodo. Te claro. cuento esto, justo me diste el preludio para decir 2 o 3 temas y no los aburro, me dicen cuándo quieren que cortemos, cedo la Sí, palabra. no, metele, Juancho. Aviador, silencia tu micrófono, por favor, si no Sí, hace sí, microfonía, y un después le damos pequeño el paso a detalle Marta. más. Me encantó recién lo que hablaba sobre el general Mosconi y sobre Carrillo, porque son personajes alucinantes. Yo conozco la historia, pero me gustaría que compares, vos que tenés más conocimiento sobre política internacional, ¿cuál fue la situación interna de Argentina en esas épocas? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, por ejemplo, vos comparabas recién el menemismo de Menem y esto que es un menemismo. Yo creo que el menemismo de Menem fue un menemismo endogámico interno y este menemismo es un menemismo extranjerizante, que es lo mismo pero un poquito peor, digamos. Eso es Bastante lo que peor. te quería comentar. Silencio y dale, seguí para no sacarte ahí del tema. No, lo que les decía, digamos, ahí tengo el prólogo de Lichín, si quieren lo leo, es maravilloso, el prólogo que hizo Borges, ¿no? Metele. Ni más ni menos, pero me parece que es valioso y les puede interesar. Dice así, ¿no? Es un prólogo para una versión de Lichín, y dice, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Es un prólogo para Liquín que me parece que estaba bueno que compartamos, ¿sí? Y ese libro, después se averigua, Excelente. ¿sí? Referido a Déjame la... que tiene Marta ahí el bracito levantado y quiere A ver, comentarte algo, adelante, preguntarte, adelante. ávida Ariana, porque si no se nos va a No, enloquecer, por pierde la favor, paciencia adelante, fácilmente adelante. y la verdad que no quiero que te llegue la energía ariana porque te puede llegar a desestructurar sobremanera. No es para tanto. Soy ariano, Hola, gente. así que estamos bien con Marta. Son ambos arianos. Genial. Y más después de este eclipse, ¿no? Terrible eclipse que trae muchos cambios, pero que además me quedé con una duda. Yo levanté la mano porque en su momento dijeron que Cristina había sido llevada para la sanación de su hija mm, a Cuba. Quisiera saber si es el palo Mayombe o si es un banda en lo que la iniciaron. O el palo Monte. No, en Cuba es la santería, el palo mayombe viene por otro lado, hay muchas derivaciones, pero particularmente lo que sostuvo, inclusive que preguntaba Aviador si líderes de izquierda consultaban, bueno, la santería cubana, que tiene unas mezclas importantes con el palo mayombe, con el culto a María Leonza, pues está muy mezclado, Sí, ¿sí? sí, te escucho. Hello, ¿te Me caíste? parece que se Me cayó. parece que, Se cayó. sí, me parece que Carlos, Mercurio retrógrado, recién que estábamos hablando, Sí, lo puede ser que afectó. se haya caído, ¿eh? Ay, qué lástima. No, pero No, pero ahora igual retoma. sí, se buguea un cachito y vuelve. Así que, no, desarrollá. Explica un poco lo que estabas preguntando, Marta. A ver. Claro, porque
Ahora sí, Ahora Carlos. Ahí sí. volviste, Carlos. Ahí está, ahí volví. Sí, les decía que Aviador preguntaba si líderes de izquierda. Bueno, la santería cubana que viene desde un culto oriundo de África, de Nigeria, el culto Haifá, que tiene varias, Exacto. sí, Que varias también está en ramificaciones. Haití. Que también está No, en Haití. distinto. No, eso es el vudú, otra cosa distinta. Ahora te Con el explico, Marta. udú y el judú, pero Claro. Ifá Ahora te es un explico, pero referente. el culto de Ifá es una cosa distinta, una santería distinta, Umbanda también, los diferentes candomblé que existen en Brasil, donde se expandieron mucho Exacto. más, pero no sé si alcanzaron a escuchar, Aviador particularmente, que decía líderes de izquierda, si creen y conocen estas cosas, bueno, en la isla de Cuba, sabido la santería cubana y Fidel Castro también siendo un iniciado, y Hugo Chávez, quien también un referente muy grande de la política internacional, ávido, conocedor, consultor de santeros cubanos, así que hay para rato, ¿no? Refiriéndome a Aviador. Pero continúa con tu pregunta, Marta, al respecto para Sí, Juancho, y después vamos a ir abriendo quería, el panorama, avisándoles que Guillermo no se puede conectar, Mercurio retrógrado está haciendo de las suyas. Tenemos a Voz de sí, Moreno también que le vamos a invitar a hablar y cualquiera pueden ir levantando la manito, Leonardo, a los que van solicitando, hacer sus preguntas y bueno, vamos a seguir con la dinámica del grupo que está muy lindo, ¿sí? Dale, Marta, metele. hablando, vamos a hacer nosotros nos estamos enfrentando, hay un trauma trifocal, el trauma personal, el trauma ancestral y el trauma que salimos cuando nos enfrentamos a la otredad, que también trae su trauma personal y su trauma ancestral. A esto se le llama el trauma social. Cada uno tiene su creencia y en los distintos momentos de la historia pudimos ver que el pueblo ha reaccionado. Ahora, habiendo tanta información y gente que ahora puede hacer lo que en su momento de dictaduras, cuando los mapas de los continentes emergentes, no les quiero decir subdesarrollados, sino emergentes, estaban teñidos de verde oliva, de esto no se hablaba, no se tenía información o se hacía muy secretamente. Ahora hay mucha tantocracia, pero también hay muchos magos ceremoniales, etcétera, 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 que se dedican a trabajar y políticos que siempre tienen a su lado a alguien de estas características. Digo, el pueblo argentino está absolutamente anestesiado. Le están robando la montaña de oro en La Rioja. La gente está muriendo porque no les llegan los remedios subsidiados que tienen que llegar para el cáncer o enfermedades raras. No hablemos del hambre, porque bueno, se fue, el porcentaje de hambrientos se fue a las nubes, aunque desde el gobierno insistan en que no y consulten al BUT de Jumbo para hacer sus cálculos. Digo, respecto del pueblo, ¿no pudo haber una troca de cabeza con toda la plata de la Lubavitch puesta al servicio? Porque Karina Milei es justamente la asesora de Javier que se conecta con esta gente. ¿No pudo haber una troca de cabezas como para dormir al pueblo? Que no está Sí, mayormente o en su no, mayoría no muy estás muy enterado errada. de esto. No, sí, totalmente, no estás muy errada. Hay una especie de anestesia. Y la palabra que utilizás, troca de cabeza, es muy particular de. Sí, sí, por ese palo. Magia ceremonial, quimbanda, citrahra, una mezcla. Ahí se bugueó Carlos un segundo, seguramente. Ahí está. No perdona a nadie este Mercurio. A ese respecto, No, Marta, lo que contabas, la troca de cabeza es puramente un lenguaje portugués brasilero que se usa en la macumba brasilera, donde trocar significa cambiar, mudar, y es exacto. algo que se utiliza para personas que están en situación moribunda, con personas de cáncer. Yo los invito a que puedan hablar, a que puedan conocer todos los temas, tocar, pero los invito a que se empapen un poquito del tema de los monjes brasileños que están en Río de Janeiro con consultas y actividad gratuita por todo el mundo de sanación. Quería hacer ese paréntesis, pero sí, trocar significa mudar y se utiliza también desde la parte esotérica oscura para anestesiar al pueblo, como también en su momento para activarlo, para movilizarlo, ¿no?
Pero sí, esta lucha del bien y el mal es constante, es eterna, Marta, es de los tiempos inmemoriales que esto está así. Pero a Argentina hay Claro, algo que le mueve mucho y es el bolsillo. Quédate tranquila que en 1 o 2 meses, cuando el bolsillo apriete, ahí la troca de cabeza va a ser inevitable y las antorchas van a ser prendidas por propios detractores y apoyadores de esta mezcolanza, de esta alianza macro mileísta, menemista que estamos padeciendo, te quiero hacer una lamentablemente. pregunta más y finalizo. Vos das de cuenta todo lo que se ha viajado esta gente que en el interín hace escalas, ¿no es cierto? Que uno nunca se entera, ni para qué, ni a dónde, porque se encargan muy bien de que no nos llegue la información fidedigna de lo que hacen. Y van a buscar dinero y van a Se pagarle a puede, gente. esas Bueno, cosas, Marta, igual te cuento, se pueden averiguar fácilmente porque la civilidad aeronáutica está, prácticamente no hay secretos. Así que se puede claro, averiguar si hicieron escala, es, si la escala fue técnica, las no, condiciones. Mm. está bien, pero vos podés tener un día, 1 hora, ir a pagarle fortuna a un mago ceremonial para que luego de la troca de cabezas hagan justamente la troca de cuerpos, que es lo que hablaba recién, ay, no me acuerdo tu nombre, Claro, Carlos. es de Carlos, y entonces ahí vos date cuenta que empiezan a morir la gente que ya no están recibiendo los subsidios para las enfermedades raras. Y entonces vos me hablas del hambre, pero ya para ese momento no solamente va a haber anestesia, va a haber mucho muerto. ¿Vos no lo ves por ese lado? ¿No la ves oscura? Y sí, hay de todo, las opiniones son muy encontradas. No sé si Luis está abriendo porque estaba con micrófono, yo no sé si lo estoy escuchando, ustedes me escuchan, Sí, o sí, si yo está te hablando escucho. Luis. Ah, Se te escucha bien. perfecto, perfecto. No, Mercurio está haciendo de la suya. Pero sí, astrológicamente la mirada es esta, el plan es este. Y siempre lo hablamos. Cuando los astros se alinean en contra, se posicionan en contra, no hay con qué darle, no hay con qué darle, no hay avance. Es como decía Juancho hoy más temprano, tenemos que elegir entre campo o capitalismo. ¿Por qué no van de la mano? Igual lo mismo de que cuando llega siempre alguien al poder destruye lo que se hizo el anterior. ¿Por qué no usar lo bueno, no? Por qué no construir sobre lo bueno o reconstruir o remodelar? Pero en Argentina es todo rompe Pepe, como ese Sí, personaje de Tinelli, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos en una dicotomía que la hemos hablado con Luis y con Gonzalo, con varios de ustedes, y les voy a dar la palabra también luego a Leonardo, que está acá con nosotros. Hemos hablado de que nos necesitan así, desde tiempos inmemoriales se ha dicho no dejen a Argentina crecer, no dejen que crezcan, nos infectan, nos invaden y nos tenemos que acostumbrar a Churchill, esto. por Mientras ejemplo. tanto no decidamos, exactamente, palabras de él, las que estoy emulando, mientras no nos Sí, decidamos a hacer esto y a que los políticos, no estamos pidiendo que nos escuchen, que nos consulten asiduamente, pero sí que nos den cabida en algún sentido, ¿no? Yo recuerdo la administración Macri, yo tuve la posibilidad de hablar con él. Bueno, acá Verónica me preguntó, voy directamente a decirlo, en una entrevista en C5N, y soy culpable también de la presidencia, de la candidatura a presidencia de Patricia Bullrich, lamentablemente. Lo tengo que decir. ¿Por qué? En 2016 me convocan para hablar del gobierno de Macri en C5N, un programa de los sábados, una conductora exuberante, que no recuerdo el nombre ahora, pero se me va mal la cabeza, y el signo capricorniana, grandota, alta ella. Y nos encontramos con el viceministro de entonces, Siracusa, que comenzamos a hablar, viceministro, de Bullrich. ¿Qué haces vos? Mirá, yo me dedico a esto, en breve, en resumen, pisciano él, me dice, me encanta, danos fechas. Mirá, le digo, en resumidas cuentas, la astrología es usar tiempos para hacer las cosas y evitar otros para no hacerlas. ¿Vos querés fecha? Yo quiero que al país le vaya bien. Me dice, ¿a quién ves mejor de todos? Mirá, Patricia Bullrich va a ser la sucesora medianamente en la carrera eleccional. ¿No lo ves a Horacio? No, yo creo que Patricia Bullrich va a ser. ¿Para qué le tiré ese dato, no? Y después le digo, pero esta fecha, esta y esta, no tomen ninguna decisión. A propósito, puse el palito como Jumbo Bot. Ustedes pueden creer que todas las decisiones, la llegada del fondo, las firmas, todo lo que hicieron, la hicieron en esa fecha que yo le había recomendado de no hacer. Parecía mentira. Desde afuera le decían, hacela en esa fecha. Pero no era que yo le había dicho,
que era un día antes, un día después. El mismo día donde les dije, eviten esta fecha, eviten tomar decisiones, eviten hacer pactos, eviten hacer firmas, eviten traer dinero, lo que sea, en todas, y en especial en ese entonces le dije, eviten este día de eclipse, y Mauricio Macri tomó una decisión importante ese día, que la tengo guardada en la memoria, pero no la recuerdo ahora, pero sí, eso fue algo improvisado, fue un encuentro que coincidimos con Siracusa ese día, pero a mí me llamó mucho la atención, todas las decisiones del gobierno de Macri eran tomadas en fechas que la astrología las descarta totalmente, para contarte. Permítame, antes de seguir con Juancho, que está muy interesante el tema, mientras esperamos a ver si Guillermo puede hacer un intento más por llegar. Leonardo, hasta acá también un compañero. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿Alguna pregunta, Carlos. alguna duda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Luis, Verónica. Excelente. Bueno, me alegro. Aparte, confirmo de que me escuchan bien. Todo Perfecto. tranquilo. Estaba Se te escucha, más pensando, vale que tiré algo interesante porque si no sabes cómo te rajo, ¿no? Dale, estaba metele. pensando esa de la troca de cabeza, que saliendo una encuesta que pasó hoy, una consultora, tampoco está en tan troca porque tiene 40 puntos, 45 mi ley de imagen. Así que no sé si le está funcionando tanto. Y 45, perdón, de No, no, imagen no, no. negativa. Lo que decía Marta es si se puede comenzar a realizar. Si se Ah, está puede. bien. Ah, está No, bien, está bien. Yo pensé que Leonardo, ya le habían dicho. primer cachetazo en la oreja izquierda. Bien, Primero, perfecto. dale. Vamos con el otro. Soy capricorniano, entendeme. Chao, ya te elimino. Acá tengo un capricorniano, mirá, el Ernest, no sabe el dolor de cabeza que me ha dado. Lo invito a hablar y nos sube, terco como una mula, la puta madre que los gestó. Pero ¿Viste? bueno, son así, Somos te así. entiendo, dale. Pero bueno, en base a eso yo creo que estamos en las puertas del derrocamiento de este muchacho. Lo que pasa es que se va a tropezar solo y creo que no hay ninguna fuerza política hoy que lo esté empujando porque quieren que se caiga por sí solo, que es el gran tema. O sea, ponele, si lo ponemos en circunstancias del 2001, podríamos decir que había un amplio parte de un gobierno que quería que pase. Hoy no lo están queriendo porque creo que están esperando que se tropiece solo, que es a donde va él, a su norte. Es tan cabeza dura como yo, que creo que va a ir a chocar contra la pared él solo y va a poder ver cómo queda después de esto. Y aparte tenemos ahí a Caputo que está haciendo de la suya siempre, que es un Mira, gran... a ese respecto, Leo, te cuento, en otros space, no sé si vos has estado, hablamos justamente de eso, de que él va a continuar con todo esto, no va a retroceder ni un milímetro, no va a retroceder porque es un libriano polarizado hacia Aries, ¿sí? Él no para, el signo de Libra es el equilibrio, es la tranquilidad, es la paz, y el flaco no la quiere. Y nos ha contado su consultor parapsicólogo, Howard Rourke, el famoso brujo Gustavo, cuando lo tuvimos acá, de que él no reconoce a este Milei. Él, amigo, íntimo, consultor, no lo reconoce. Ve un personaje fascinado por la secta Lubavitch, totalmente cambiado, no reconoce el liberalismo absoluto, no reconoce nada de las medidas que está tomando, de las que hablaban muchas veces esos domingos, cuando salían a pasear allá por su barrio, ¿no? Por Almagro. No reconoce en absoluto, traicionó a sus amigos, traicionó a sus íntimos. O sea que cuando llegó al poder, hoy es él y su hermana, que dicho sea de paso, están viendo fantasmas por todos lados y tal como avisamos, está despidiendo a diestra y siniestra a quienes eran sus consultores de mayor confianza o a los que les dio la posibilidad. Así que atestiguándote de lo que venís comentando, él está encerrado en una propia dicotomía y él lo va a incendiar el país. Si tiene que hacerlo, lo va a incendiar. Él dice que es la reencarnación de un gladiador romano. No sé, Juancho, si lo escuchaste a esto, ¿no? Hablamos hace poquito con Juan, el autor del libro Loco, Juan González. Y Howard Rourke, su consultor, dice que es Marco Aurelio, ¿sí? Mirá vos, terrible de dónde viene. Yo creo que es más Nerón que otra cosa este hijo de puta. Juancho, ¿qué tenés para contarnos a propósito de esto? Yo creo que, honestamente, cuando hablamos de él como persona, como figura,
nos estamos como enredando en un problemón que no es tan importante él, sino todo lo que tiene detrás. Quienes están bancando al loquito este, al trastornado, al melén, al peluca y todo este chiste. Esto no es un tema menor. Es un tema Embajador que de la luz, por favor, referite a partir de ahora. bueno, el embajador de la luz, ¿no? El califato. Porque no es un tema menor, no es un tema menor. Porque fíjate vos, ¿cuántos loquitos hay sueltos? Miles. ¿Cuánta gente con ideas de, digamos, no sé, de lo que se te ocurra, ¿eh? No es que en contra de los zurdos, radicales, zurdos, de lo que de comunistas. ¿Y cuántos no llegan a ningún lado? Esto no es casual. Este está bancado, a pesar de que se sabe, él le dice el jefe a su hermana, a ver si nos estamos entendiendo. Un tipo que es el presidente de la nación, dice que el jefe es la hermana que nadie conoce ni siquiera su pensamiento, no le hemos escuchado hablar. Este es el tema. O sea, es muy delicado lo que estamos viviendo. Pero al margen de esto, ¿no? Que digo que la realidad supera la ficción, estamos hablando de otro tema, insisto, muy delicado. ¿Quién banca a este muchacho para que haga estas estupideces? Que él cree que es un rockstar, que se va y se saca foto, habla pelotudeces. ¿Bancado por quién? Y ahí es donde aparecen las grandes cuestiones. La primera que tenemos que pensar es, en el mundo, no solo en la Argentina, ¿se les logró poner límite a las corporaciones? Esta es la primera pregunta. No quiero responderlo, quiero que, o sea, me parece más valioso de este encuentro maravilloso que estamos teniendo, este rato que estamos compartiendo, que se lleven en esta charla que estamos teniendo, tan gentil, tan amable y tan respetuosa, que se lleven más preguntas que respuestas. Porque aunque las tenga, serían mis respuestas, y no sé si son válidas. Pero sí les puedo asegurar que podemos compartir las inquietudes. Y la primera, ya vamos, Luis, ya te digo, es ¿quién está bancando a este muchacho? Yo tengo mis respuestas, pero quisiera que ustedes lo ensayen. Da nombres, da nombres. No, a ver, es muy fácil. Está en Estados Unidos invitado por quién. Y después te sigo contando. Luis, tu pregunta, dale. Sí, en realidad quería tratar de mirarlo esto con un poco de amor, de amorosidad, para no caer en la crueldad, que no me cuesta mucho caer en la crueldad porque soy bastante cruel cuando quiero. Lo puedo regular, digamos. Otro capricorniano, mejor perderlo que encontrarlo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, el punto es así, vamos a humanizar el tema. Todos los que estamos acá estamos conformando un sistema y cada uno de los que está acá tiene sus propias implicancias. Cada uno de nosotros tiene sus lealtades familiares invisibles con el clan y cada uno de nosotros tiene mayor o menor nivel de trauma. Partamos de ese punto. Partiendo de ese punto estamos en la verdad. Cuando estamos en la verdad, que es lo que nos pasa a todos, podemos analizar y sí podemos cuestionar, porque entonces partimos de un principio realista. Todos nosotros cometemos errores, todos nosotros tenemos defectos. Ahora, necesidades básicas psíquicas del ser humano, dos al menos, más allá del derecho al amor. Una, reconocimiento, sentido de pertenencia. Eso lo digo siempre y voy a ser siempre muy reiterativo porque son dos cosas que necesitamos. Cuando el individuo, el sujeto social, no tiene reconocimiento y sentido de pertenencia, colapsa. ¿Cuál es el sentido de pertenencia y el reconocimiento? El sentido de pertenencia y el reconocimiento es cuando dos padres tienen a su criatura, la miran a los ojos y les dicen, qué belleza lo que hemos creado. Hermoso, perfecto. Lo tenemos. Reconocimiento y sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque está siendo visto y observado por un entorno cuando existe amorosidad y las cosas más o menos fluyen, más o menos en lo económico, pero fluyen. Después hay una pertenencia y un reconocimiento en el jardín de infantes, en la primaria, en la secundaria, si llega a la universidad, y siempre se van armando grupos en donde alguien te mira, alguien te ve, alguien te reconoce y vos formas parte.
al punto tal llegué de llevar esto al extremo, que entiendo, y creo que si no lo conté acá, lo conté en otro space, que en el mundo del AMPA y del delito, producto de lo vivido y de los traumas, los tipos que caen privados de la libertad encuentran, solamente remítanse a la serie Tumbero o a la otra, las que han visto, estas series tan maravillosas argentinas, o cualquier película que hayan visto que tenga que ver con presos, han encontrado el reconocimiento y el sentido de pertenencia en la prisión bajo esa condición de privación de la libertad. Por primera vez, Robledo Puch se siente reconocido y se siente mirado y pertenece a un grupo, así sea esto aberrante. Él sabe que es un tipo jodidísimo, que se cargó un montón de gente y se siente cómodo en ese lugar y por eso no se quiere ir, porque ahí está su lugar de pertenencia. Cuando algunas personas cumplen una condena, producto de un homicidio o un robo, o porque fueron encontrados con armas, etcétera, 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 llevados por una realidad social de mierda, porque ahí hay que ir al clan y a lo que vivieron y a lo tribal, entonces ese tipo, esa mujer, cae preso y encuentran por primera vez ese reconocimiento y ese sentido de pertenencia. Pongo un ejemplo hacia al azar, el loco de la navaja o el tipo que te mata, no sé, Karate Kid, no sé, cualquier cosa que puedan decirse. Ahora, cuando el tipo sale, imaginen qué abismo que hay en la realidad de la vida cotidiana, donde no está entre cuatro paredes, se siente absolutamente falto de libertad. Entonces, ¿qué va a hacer ese tipo o esa mujer? Van a cometer un delito para volver, transformando el delito en una mera excusa para volver a tener el sentido de reconocimiento y pertenencia entre cuatro paredes y volver a ser de nuevo parte de un sistema. Esto llevado a niveles de trauma, cuando estamos hablando de analizar a personajes tan siniestros como los que nos están gobernando hoy, en donde han vivido traumas tremendos infantiles, por eso yo siempre digo, padres, no le peguen a sus hijos porque te sale un Milei, o te sale un Adorni, o te sale lo que te sale, están cumpliendo el sueño, el sueño, y nosotros estamos siendo parte de observarlos por el mundo, cómo se van arrastrando a los Lubavitch, llevados por los Lubavitch, justamente por esa falta de reconocimiento y esa falta de sentido de pertenencia que te vuelve una persona vulnerable y endeble ante el primer mimo o abrazo, porque lo que están buscando es un mimo y abrazo, porque en definitiva lo que están buscando es amor, lamentablemente ese amor a nosotros nos destruye, van camino a cometer cantidades y cantidades de millas. ¿Para qué? Para arrastrarse a Trump, que se asusta y dice, la puta madre, este pibe que creamos en el sur es un peligro, porque yo, Trump, el amo puto del mundo, soy capaz, no soy capaz de apretar el botón y destruirlo, pero este sí lo hace. Y se asusta. Y lo mismo ocurre cuando va y lo mira a Elon y le dice, Elon Musk, ¿y este quién es? Pero bueno, le tengo que seguir el juego, no me queda otra. Si se me quiere regalar, qué bueno. Si me quiere regalar todo, yo aprovecho, papito. Si yo estoy para hacer plata. Ahora, lo mismo pasa con los F-16, pues lo mismo pasa con Ucrania, lo mismo está costando cara la jodita, pero el pibe está muy traumado y la hermana también. Es como ver dos siameses, o sea, un cuerpo con dos cabezas, una cabeza que piensa, una cabeza que actúa. Cuando vemos todo eso, ahí veo, entrando en lo que pregunta Juan, es el aprovechamiento de la utilización de esa fragilidad mental producto del trauma, en donde para que papá me aplauda, para decirle a papá, yo soy mejor que vos, lo mismo que ocurrió con Macri, hijos del bullying, sin solucionar sus problemas, ¿qué hago? Voy por más y voy por más. Y ya no quiero que me vean en el barrio, quiero que me vean en la Argentina, quiero que me vean en el mundo, y si es posible en la galaxia, y si es posible en los extraterrestres. Ya no soy ni siquiera digital analógico, soy cuántico. Entonces, estamos en un nivel tan enfermante de gente que se aprovecha del marketing, y este es el gobierno del Ponzi, de la imagen y del marketing, en donde las acciones concretas es que la gente se está cagando de hambre, y como decía recién, no me acuerdo si Carlos, cuando el hambre está apretando y cuando ya no comes,
empezás a tener problemas muy graves porque ya no podés pensar, y cuando no podés pensar por el hambre, empezás a ser un ser muy irracional porque aparece lo tribal, y lo tribal es salgo a cazar. Y si salgo a cazar, salgo con armas o con lo que tenga, pero salgo a cazar. Y ahí tenemos el mundo del saqueo y el problema grave del alimento. Entonces, cierro mi alocución inicial diciendo que estamos en un momento clave de grave peligro siguiendo las enseñanzas de Carlos, en donde está el mundo de las ideas y el mundo de la ciencia, o lo que conocemos llamado ciencia, pero también está la ciencia en movimiento. La ciencia de los nuevos saberes, como son los proyectos sentidos de las personas, que no son todos iguales, el mundo de este submundo que tiene que ver con lo que siempre pasó en el mundo, que tiene que ver con estas ciencias ocultas de las que todos forman parte y de las que todos van a buscar información, porque es la forma de sostener semejantes niveles de de cuestiones endebles, y todos somos endebles, por eso nos agarramos y nos aferramos a la fe, cristiano, no cristiano, católico, no católico, el acto de repetición de la misa, y entendiendo que las ciudades y el mundo están llenas de simbolismos que a veces pasan por al lado y ni siquiera sabemos que existen, explicándonos mucho más, como dije una vez, y hoy casi le saco una foto porque pasé por al lado y me olvidé, que el monumento a Khalil Gibran, o Khalil Gibran, como se lo mencione, ubicado al lado de la Biblioteca Nacional, es un monumento a lo que es la ciencia del eneagrama. Y la gente ni siquiera lo sabe, y el eneagrama es toda una gran subcultura de este mundo, como si habláramos de Lichín. Cierro por este lado y sigo escuchando. Carlos, Juan. Dale, perfecto. Juancho, tu réplica. Me encantó.